tal, amada familia de Conexión Cristiana? Dios les bendiga. Qué gusto saludarles de nuevo. Qué gusto el poder estar con ustedes una vez más y continuar con nuestras lecciones de fundamentos de la fe. La semana pasada iniciamos con la lección número 9 que se llama ¿Cómo estudiar la Biblia? Esta semana vamos a continuar con esta lección, pero antes recordemos un poco acerca de lo ya aprendido. La semana pasada vimos que la Biblia es para todos, que la Biblia es para todos. Realmente el deseo del Señor es que todas las personas se acerquen a su palabra, que escuchen su consejo, que aprendan sus mandamientos, así que ha procurado la manera más sencilla para que nosotros busquemos de Él. A diferencia de tiempos pasados, de tiempos antiguos, la Biblia, como nosotros la conocemos hoy en día, está constituida para que nosotros podamos adentrarnos en ella, para que nosotros podamos tener un estudio más fácil. La Biblia está dividida por el Antiguo y Nuevo Testamento, las palabras de Dios antes de Cristo y las palabras de Dios después de Cristo. Está dividida por libros, está dividida por capítulos, está dividida por versículos para encontrar porciones fácilmente, porciones de la palabra del Señor, e incluso encontrar palabras específicas que el Señor tiene para nosotros. Así que ya no hay pretextos, ya no hay excusas, simplemente necesitamos dedicarle un poco de tiempo para ver cómo está constituida nuestra Biblia y entonces adentrarnos en la palabra del Señor, empezar a estudiar su consejo y saber qué es lo que tiene el Señor para nosotros. También vimos que muchas veces se nos hace difícil poder entender qué es lo que el Señor nos está enseñando en la palabra. En otras lecciones ya hemos visto que Cristo es el centro de la Biblia. El mensaje principal es el Evangelio de Cristo. Pero después de Cristo, el mensaje principal es este. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el mensaje principal de la palabra del Señor. Sin embargo, muchas veces nosotros nos complicamos todo. Pretendemos encontrar en la Biblia otras cosas. Pretendemos encontrar en la Biblia respuesta a otras cosas, cuando el propósito principal de la palabra del Señor es darnos a conocer quién es Él, su consejo y la obra de Jesucristo. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar principalmente en la palabra de Dios. Claro que sí, vamos a encontrar respuesta a otras cosas. Sin embargo, el propósito principal es conocer acerca del Señor. También aprendimos que hay 5 maneras para poder estudiar la Biblia, para poder conocer nuestra Biblia. En primer lugar, es a través del oído, escuchándola. En segundo lugar, leyéndola. En tercer lugar, estudiándola, analizando la palabra de Dios. En cuarto lugar, memorizándola. Y en quinto lugar, meditando en ella. Estas son las 5 formas para poder aferrarnos de la palabra del Señor. La semana pasada vimos la importancia de poder escucharla, la importancia de poder leerla y la importancia de estudiarla. Esta semana vamos a ver la importancia de poder memorizar la palabra del Señor y la importancia de poder meditar en ella. Así que continuemos con esta lección. Memorizar la palabra de Dios nos ayuda a caminar rectamente delante de su presencia. La memorización nos facilita la retención y el almacenamiento de información, por lo tanto, adquirir información se traduce en conocimiento. El Señor, además de instarnos a oír su palabra, a leer su palabra, a estudiar su palabra, también nos insta a memorizar su palabra. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 7, versículos del 1 al 3.
Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. El Señor nos insta a guardar sus mandamientos, a atesorar su palabra como algo muy preciado. Dice, atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Esto quiere decir que estén siempre contigo. Llévalos contigo. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Guárdalos en tu corazón para que no se te olviden, para que los tengas siempre presentes. Poder memorizar la palabra del Señor nos da las armas necesarias para poder tener defensa en contra de los ataques del enemigo. Hace ya algunas semanas estuvimos viendo toda la armadura de Dios y pudimos darnos cuenta que cada parte de la armadura de Dios nos habla de su palabra. Nos habla de la palabra del Señor, que debemos de vestirnos con la palabra de Dios. Debemos de estar protegidos siempre con su palabra. ¿Recuerdan cuando Jesús fue tentado? Vino el enemigo a intentar hacer tropezar al Señor, para que el Señor pecara. Sin embargo, el Señor le dijo, escrito está. Escrito está. ¿Sabes algo? El Señor no tuvo que sacar los escritos en aquel tiempo y entonces empezar a buscar de qué forma le iba a contestar a Satanás. Simplemente citó la escritura y le dijo, escrito está. El Señor la sabía de memoria. La escritura nos enseña que Jesús desde muy pequeño aprendió las escrituras. El Señor tenía la escritura totalmente memorizada. Dice Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía en sabiduría, en la sabiduría de Dios. A veces sucede con nosotros que sabemos que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Cristo vino a morir por nuestros pecados, que a partir de ahora debemos de tener una vida buena, una vida justa, y que debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón. Pero muchas veces hasta ahí nos quedamos. No sabemos más. Pues bien, la palabra del Señor nos ayuda a ser sabios, a poder tener todo el consejo de Dios, porque es muy importante. Dice el Salmo capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Las escrituras nos dan sabiduría. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no se hagan a la forma de este siglo. No llenen su mente con los pensamientos de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformar quiere decir cambiar, quiere decir ser otros, ser distintos a quienes somos, y esto se logra a través de renovar nuestra mente. La mente se renueva con la palabra de Dios. Si nuestra mente está llena de pensamientos que son conforme al mundo, entonces, cuando la palabra llena nuestra mente, entonces tenemos el conocimiento de Dios.
conocemos el consejo de Dios. La palabra del Señor está en nosotros. La palabra de Dios abunda en nosotros. Poder memorizar la palabra de Dios nos ayuda a tener siempre presente su consejo y por obvias razones nos ayuda a no caer en el pecado. Decía el salmista en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es muy importante poder memorizar la palabra para poder cumplir con todo lo que el Señor nos ha mandado, a cumplir sus mandamientos. Porque si la palabra no estuviera en nosotros, entonces algunas cosas sí las cumpliríamos y otras no. ¿No les ha sucedido que alguna vez alguien les hace un encargo y les da una lista? Entonces, pues sucede que te llevas la lista y cuando llegas a aquel lugar, al lugar donde te enviaron, no encuentras la lista. No sabes dónde la dejaste, tal vez la perdiste, tal vez la olvidaste. Pero sí recuerdas algunas cosas. Y entonces, bien, tomas aquello que recuerdas y vas y lo entregas. Pero ¿sabes algo? Quedas mal con otras. Pues bien, lo mismo sucede con la palabra del Señor. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Tenemos la Biblia. Tenemos la palabra de Dios. Pero ¿sabes algo? Si no la memorizamos, muchas veces no la tenemos a la mano. Y como no la tenemos a la mano, entonces solamente vamos a cumplir con aquello que nos acordemos. Con la palabra de Dios que lleguemos a recordar. Sin embargo, vamos a fallar en lo demás. Por eso es muy importante poder aprender la palabra de Dios para no fallarle al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Su palabra debe de abundar en nuestros corazones. La palabra de Dios la debemos de tener memorizada para cumplir con sus mandamientos y también para hablar de la palabra del Señor. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si la palabra está en nuestro corazón, entonces todo el tiempo vamos a estar hablando de su palabra, del consejo del Señor. Así que la palabra del Señor no solo nos ayuda a cumplir con sus mandamientos, sino que también a hablar de Él. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando la palabra de Dios abunda en nuestro corazón, entonces nos ayudará también a dar razón acerca de nuestra fe. Nos ayudará a hablar de por qué creemos en el Señor Jesucristo. Cuando alguien cuestiona nuestra fe, entonces tenemos la palabra de Dios para poder hablar con toda seguridad y firmeza sobre la confianza que tenemos en el Señor. Porque finalmente no vamos a hablar nosotros de nuestra propia de nuestro propio razonamiento, sino que va a ser la palabra del Señor saliendo de nuestra boca. Es hablar su palabra, es hablar el Evangelio. Esto es muy importante, llenarnos de la palabra del Señor, memorizarla. Ahora, hay varias formas de memorizarla. Algunos la escriben repetidamente, una y otra vez, hasta poder memorizarla. Algunos otros la escuchan. Ponen una audiobiblia una y otra vez para estar recordando el consejo del Señor. De hecho, les quiero recomendar, queridos hermanos,
No olviden de escuchar las lecturas bíblicas diarias. Lectura bíblica en Conexión Cristiana. Va a ser de gran bendición. Algunos otros aprenden a memorizar la palabra leyéndola repetidamente. Leen un pasaje, lo vuelven a repetir y lo vuelven a repetir. Algunos más están repitiendo en voz alta, porque en voz baja no es tan fácil aprender. Sin embargo, en voz alta lo repiten y lo repiten y lo repiten y se les queda grabado. Algunos otros escriben la palabra del Señor y la ponen en lugares estratégicos. Algunos frente al espejo. Otros la llevan en el coche, en la pantalla del celular, en el refrigerador. Siempre con la intención de memorizarla. Algunos más hacen un cartel y entonces lo pegan en un muro, en una puerta. Pero esto es muy bueno. Realmente podemos aprender la palabra de Dios. Todo el tiempo está presente donde quiera que nosotros estemos. Y entonces la vamos a recordar, la vamos a memorizar. Nunca vamos a olvidar la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, también la invitación es esta: que estemos memorizando la palabra del Señor. Estemos buscando llenar nuestra mente, llenar nuestro corazón con su palabra para no caer en el pecado, para tener argumentos contra el enemigo y también para tener presente quién es nuestro Dios, que debemos de servirle a Él con todo nuestro corazón. Memoricemos la Escritura. Meditar en la palabra nos lleva a reflexionar en todo lo que el Señor nos está enseñando. Dice la Escritura en el Salmo capítulo 1, versículos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice así: dichoso el varón, feliz el varón, que no escuchó consejo de malos, aquel que no anduvo en consejo de malos. Dichoso el varón que no estuvo en camino de pecadores, aquel que no ha llevado una vida junto con pecadores, una vida igual a la de ellos. Bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores, aquel que no tiene amistad con blasfemos y ha tomado el mismo lugar que ellos. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es dichoso, es bienaventurado, es feliz aquel que se deleita en la palabra del Señor y medita en ella todo el tiempo, de día y de noche. Meditar en la palabra nos lleva a asimilar lo que Dios nos habla en toda la Biblia. Meditar en la palabra es conocer quién es Él, cómo es Él. Es entender profundamente sus propósitos. Es razonar acerca de sus mandamientos. Meditar en la palabra es aprender acerca de su obra, poderla comprender a profundidad. Veámoslo de esta manera: meditar en la palabra es poner total atención a la palabra del Señor. Total atención. Es poder escuchar el consejo de Dios con claridad. Con claridad. El salmista decía en el Salmo 119, versículo 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi delicia. Más que todos los que me enseñan, yo he entendido, porque medito en tu palabra. Puedo entender tu consejo con claridad.
aún más de lo que me pueden enseñar, porque puedo meditar en tu palabra. Meditar en la palabra es reflexionar acerca de todo el consejo de Dios. Meditar nos habla acerca de estar pensando todo el tiempo en su palabra. Estar pensando todo el tiempo en ella. Por eso decía el salmista, bienaventurado aquel que se deleita en la palabra del Señor. En la ley de Jehová está su delicia, dice, y en su ley medita de día y de noche, todo el tiempo está pensando en ella. ¿Recuerdan cuando Josué tomó el liderazgo del pueblo de Israel después de que murió Moisés? El Señor le hizo un encargo. Josué 1, versículo 8, dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Siempre lo estarás hablando. Siempre lo estarás enseñando. Todo el tiempo lo estarás repitiendo. Dice, y de día y de noche meditarás en él. Todo el tiempo vas a estar pensando en la palabra. Todo el tiempo vas a estar reflexionando acerca de la palabra. Y le dice ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que la obedezcas. Hablarás de ella todo el tiempo, meditarás en ella todo el tiempo, para que la obedezcas. Para que la obedezcas. Si nosotros analizamos acerca de todo lo que hemos aprendido, de cómo conocer nuestra Biblia, tanto como de oírla, leerla, estudiarla, memorizarla y meditar en la palabra, nos vamos a dar cuenta que todo nos lleva a la obediencia. Nos lleva a la obediencia, porque todas estas maneras tienen que ver con la palabra de Dios. Tienen que ver con adentrarnos en conocer el consejo del Señor, siempre con la finalidad de obedecer su palabra, de obedecer sus mandamientos. Esto es muy importante, porque podemos darnos cuenta de algo. Cuando nosotros cumplimos con esto, trae bendición. Dice la Escritura: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Poder obedecerla trae bendición. Le dijo: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Traerá prosperidad no solo natural, sino espiritual a su vida. Meditar en la palabra siempre va a ir acompañada de la oración. Meditar en la palabra del Señor siempre nos va a llevar a tener tiempos de comunión con el Señor, porque sabemos que es el Espíritu Santo quien nos guía, quien nos lleva a conocer todo el consejo de Dios. Él es quien nos ilumina para poder conocer los propósitos y planes de Dios. Por eso es muy importante que cada vez que nosotros meditemos en la palabra, destinemos un tiempo específico para estar a solas con Él. Un tiempo en comunión con el Señor, orando y meditando en la palabra. Entonces escucharemos con claridad el mensaje del Señor.
seremos entendidos de lo que el Señor tiene para nuestra vida. Porque es el Espíritu Santo llevándonos a conocer lo que el Padre quiere de nosotros. Reflexionando, meditando, pensando todo el tiempo acerca de lo que Dios busca de nosotros. Y cuando estemos meditando en la palabra del Señor, debemos de hacernos estas preguntas. Debemos de responder estas preguntas. ¿Qué significa lo que estoy leyendo? ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir? ¿De qué me habla este pasaje? ¿Cuál es la enseñanza que yo debo de aprender en esto? Pero también debemos de pensar de qué manera lo puedo aplicar a mi vida. Señor, ayúdame a poder saber, primeramente, a conocer tu voluntad y a poder saber de qué manera lo voy a aplicar a mi vida. El Señor te ayudará entonces. El Espíritu Santo te ayudará. Podrás entender el consejo del Señor, siempre meditando en su palabra. Meditar en la palabra nos ayudará a fortalecer nuestra comunión con Dios. Meditar en la palabra nos lleva a conocer más profundamente acerca de lo que el Señor pide de nosotros. Es el Señor quien nos ha dado la guía del Espíritu Santo. Entonces podemos utilizar esa guía, el beneficio que el Señor nos ha dado del Espíritu Santo para poder pedir dirección. Para pedir dirección y entonces entender qué es lo que busca el Señor de nosotros. De la misma manera, el Espíritu Santo nos ayudará a aplicarlo en nuestra vida. Así que, queridos hermanos, meditemos en la palabra. Hemos aprendido 5 maneras sobre cómo conocer la palabra de Dios. Ahora, al estudiar la palabra del Señor, vamos a ver que Él nos da instrucción tanto de preceptos como de principios. Los preceptos son mandamientos y órdenes inflexibles. Esto quiere decir que son absolutos. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son preceptos. El Señor dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás. No tomarás el nombre del Señor en vano. También dijo: honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no mentirás, no codiciarás. Todos estos mandamientos son preceptos, porque son absolutos, totalmente inflexibles. Ahora, los principios bíblicos son reglas o normas que muchas veces se sujetan a discernimiento. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 5, versículo 6 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice la Escritura: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Que erradiquemos de nuestra vida aquello que es incorrecto. Cuando vemos este pasaje nos da una pequeña lista de lo que no debemos hacer, pero no quiere decir que sea todo. Hacer morir lo terrenal de nuestra vida implica muchas otras acciones más. Más bien aquí lo que nos enseña es lo que es aborrecible delante del Señor. En la Biblia vamos a encontrar algunas otras cosas que no son correctas delante de Dios y que debemos de erradicar de nuestra vida. Pero también hay algunas otras cosas que no son explícitas en la palabra del Señor, tales como la drogadicción o el tabaquismo
Pero porque no sean explícitas en la palabra del Señor no quiere decir que sea algo correcto. Por eso mencionábamos hace un momento que esto nos lleva al discernimiento. Por ejemplo, dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El Señor nos dice que el cuerpo es el lugar donde reposa el Espíritu Santo. Así que no podemos atentar contra él. Además, el cuerpo que tenemos no es nuestro, sino que es del Señor. Por eso debemos de erradicarlo también de nuestra vida, porque es algo que no le agrada al Señor. Los principios bíblicos nos llevan a entender acciones que no son correctas delante de Dios. Como les mencionaba hace un momento, tal vez no son explícitos, pero nos lleva al discernimiento, a analizar si es agradable o no delante del Señor. Y así como esto, va a haber muchos otros temas que tal vez no encontremos en la palabra del Señor, pero siempre debemos de analizarlos a la luz de las Escrituras, si son correctos o no. Alguien dijo una vez: ¿quieres saber si algo es correcto? Hazte esta pregunta: ¿qué haría Jesús? Es muy cierto que el Señor siempre nos dará el ejemplo de lo que se puede o no se puede hacer. Entonces, la Escritura siempre nos llevará a hacer cosas correctas, a vivir en santidad, a llevar un camino de rectitud delante del Señor. Para esto el Señor nos ha dado las Escrituras, para que nosotros podamos caminar en su voluntad, para que nosotros podamos permanecer en santidad. El Salmo 119 exalta la palabra del Señor. El salmista, en el versículo 97 y 98, reflexiona sobre los beneficios de meditar en la palabra de Dios. Dice así: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. El salmista alaba la palabra del Señor porque le da sabiduría. Más adelante, en el versículo 103, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca, mostrando el deleite que tiene de la palabra de Dios. Ahora, esto nos lleva a preguntarnos: ¿cuánto amamos la palabra del Señor? ¿Estamos deleitándonos en su palabra? Seguramente nuestra respuesta será claro que sí. Amamos la palabra del Señor. Disfrutamos de ella, nos deleitamos cuando nos acercamos a su palabra. Pero debemos de reflexionar en esto. ¿Cuántas horas de nuestro tiempo le dedicamos a la palabra del Señor? Ya sea escuchando, leyendo, estudiando, meditando o memorizando. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra del Señor? ¿Sabes? De acuerdo a nuestra respuesta, será nuestro amor por ella y nuestro deleite que tengamos en ella. Es muy cierto que a veces nos falta tiempo. Es muy cierto que las labores cotidianas, el trabajo, la familia, nuestras ocupaciones, muchas veces no nos permiten tener el suficiente tiempo para acercarnos a la palabra del Señor. ¿Cuántas veces terminas cansado, preocupado, desanimado, intranquilo, inseguro por todas las situaciones que se viven en la vida? ¿Te das cuenta realmente que la vida es muy difícil? A tu vida vienen las preocupaciones económicas,
A tu vida viene la inseguridad. Te sientes intranquilo. Los problemas familiares te abruman. Y a veces, por más que te esfuerces, por más que nos esforcemos en tener todo bajo control, de querer arreglar todas las cosas, terminamos los días en agobio, cansados, sin ganas de hacer nada. Y muchas veces olvidamos la palabra del Señor. Olvidamos completamente la palabra de Dios. Pero debemos de hacer un esfuerzo por acercarnos a su palabra, por buscar del Señor a través de la palabra. A veces no nos damos cuenta de todo lo que nos perdemos. La palabra del Señor, fíjate, para todas las situaciones difíciles de la vida, la palabra del Señor nos da ánimo. Te recuerda que el Señor está contigo todo el tiempo. Fueron las palabras que le dijo a Josué: no te dejaré ni te desampararé. Ante todas las necesidades que tenemos, la Escritura también nos dice, el Señor a través de la palabra nos dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces nos da alivio, nos da descanso. También ante todo lo que nos agobia, cuando nosotros le dedicamos tiempo a la palabra, nos da paz. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La Escritura siempre nos va a dar alivio. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Como estas promesas, hay muchas más, pero si no le dedicamos tiempo a la palabra del Señor, jamás vamos a poder tener un alivio del saber qué es lo que el Señor tiene para nosotros. A veces solo estamos esforzándonos por querer tener todo bajo control. Pero si tan solo le dedicamos un tiempo a la palabra de Dios, nos damos cuenta que Él es quien lleva toda la carga. Lo único que necesitamos es confiar en Él. Necesitamos dedicarle tiempo. Fíjate, si le dedicamos tiempo en la mañana antes de ir al trabajo, será de gran beneficio. David, el salmista por excelencia, escribió esto. El Salmo 63, versículo 1 y 2. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu gloria y tu poder. Si nosotros buscamos de la palabra del Señor todas las mañanas, entonces nos dará la fortaleza para nuestro día a día, para estar confiado en Él. Dice: para ver tu gloria y tu poder, para darme cuenta que tú estás todo el tiempo conmigo, para no confiar en mis propias fuerzas, en mis esfuerzos, en lo que yo quiero hacer, sino para confiar que el Señor, Él es quien tiene el control de todas las cosas en tu vida. Ahora, si por cualquier razón no pudieras en la mañana, pero después del trabajo le dedicas tiempo a la palabra del Señor, después de todas tus labores, también David decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces el Señor te dará descanso de tus preocupaciones, sabiendo que todo está en sus manos, que todo está bajo control. Así que de cualquier manera estarás confiado. La palabra del Señor es todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. La palabra del Señor nos da fortaleza, pero también nos lleva a la obediencia. Cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor de una
manera más profunda, entonces podemos ver que nos deleitamos en la palabra. Nos deleitamos en la palabra porque realmente conocemos quién es nuestro Dios. Por eso el salmista decía, cuán dulces son tus palabras. La palabra de Dios nos va a dar salida, nos va a dar descanso, nos va a dar ánimo, nos va a dar paz. Podremos disfrutar de la palabra. Además de esto, cuando nosotros amamos la palabra, le estamos demostrando al Señor que le amamos. En Juan 14, versículo 15, el Señor dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, debemos de amar su palabra, amar sus mandamientos, ser obedientes a ellos, y entonces le demostramos al Señor que le amamos. Así que, queridos hermanos, amemos su palabra y mostremos nuestro amor por el Señor. Cuán importante es conocer la palabra del Señor. Dice Proverbios, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, como si a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Veamos este pasaje parte por parte. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras. Nosotros como hijos de Dios debemos de recibir toda la palabra del Señor, toda la instrucción de Dios. No solamente debemos de buscar algunos pasajes en la palabra del Señor, sino que debemos de recibirla toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es muy cierto que en la Biblia vamos a encontrar pasajes que tal vez no podemos comprender, pero esto no quiere decir que estén incorrectos o que no los podemos aplicar a nuestra vida. Porque el Señor nunca va a ir en contra de sí mismo. Tenemos un Dios santo, entonces su palabra es santa. El Salmo 33, versículo 4 dice, porque recta es la palabra de Jehová. Así que podemos confiar plenamente en todo el consejo de Dios, en toda la palabra del Señor y recibirla. Dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti. La palabra del Señor debemos de guardarla en nuestro corazón. Debe de permanecer en nosotros para hablarla, para recordarla, para meditar en ella, para enseñarla, pero por sobre todas las cosas para obedecerlas. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La escritura debe de estar de continuo en nuestra boca. Debe abundar en nuestro corazón. Debemos de guardarla, como veíamos en nuestra lección. Debemos de memorizarla. Debemos de tenerla todo el tiempo con nosotros. Continuamos leyendo y dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, siempre escuchando el consejo de Dios. El consejo de Dios es sabio. Dice Job capítulo 12, versículo 13, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Toda la sabiduría proviene de Dios, así que debemos de estar con nuestro oído atento a la sabiduría del Señor, escuchar su palabra. Dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz.
antes de tomar decisiones por nuestra propia cuenta, debemos de confiar primeramente en la palabra del Señor, en lo que Él busca de nosotros. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nosotros no debemos de decidir sobre qué es bueno o qué no es bueno. Debemos de apoyarnos en la palabra del Señor. Entonces nos llevará a tomar decisiones correctas. Dice, si como a la plata la buscares, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Si como un tesoro buscas la palabra del Señor, si tú profundizas en ella, si tú meditas en ella, entonces entenderás el temor de Jehová. Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es honrarlo, es obedecerle, es someternos a su voluntad, es aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Así que si nosotros escudriñamos las Escrituras, si nosotros buscamos de su consejo, de su palabra, entonces aprenderemos a temer al Señor, a tener ese temor santo, a honrar al Señor, a obedecerle en todo. Dice, hallarás el conocimiento de Dios. Cuando nosotros buscamos la palabra, hallamos el conocimiento de Dios. Dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros nos sometemos a la palabra del Señor, entonces tenemos el conocimiento de Dios. Tenemos la mente de Cristo, porque la palabra de Dios está totalmente en nuestra mente. Jesucristo se vino a someter a la voluntad de Dios, a toda la palabra del Señor. Él mismo dijo, mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra. Jesús se alimentaba espiritualmente de la palabra del Señor. Así que todo el conocimiento de Dios está en su palabra. Porque Jehová da la sabiduría, dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuán importante es la palabra del Señor. Él es el que da la sabiduría a través de la palabra. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nosotros somos sabios, somos entendidos cuando nos sometemos a la palabra del Señor, cuando la palabra está todo el tiempo con nosotros, cuando la palabra es parte primordial de nuestra vida. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a conocer esa sabiduría del Señor. Primera de Corintios capítulo 2 versículos del 10 al 12 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tenemos al Espíritu Santo, quien nos ayuda a conocer la sabiduría de Dios. Por eso, en cada lectura de la palabra, en cada meditación de la palabra, en cada estudio de la palabra, no olvidemos la oración. La oración es muy importante. Es buscar siempre la dirección del Espíritu Santo
y entonces Él nos mostrará los pensamientos de Dios. No hay nada mejor que el propio autor de la palabra para que nos la explique. Amados hermanos, pongamos en práctica cada manera de estudiar la Biblia. Seamos llenos de la palabra del Señor, que la palabra abunde en nosotros. Esforcémonos todo el tiempo por oír la palabra, por leer la palabra, por estudiar la palabra del Señor, por memorizar la palabra y por meditar en ella. Estar meditando todo el tiempo en la palabra del Señor. Entonces, traerá grandes beneficios a nuestra vida. Seremos grandemente bendecidos porque todo el tiempo la palabra del Señor estará con nosotros. Pues bien, mis amados hermanos, hasta aquí nos vamos a quedar esta semana. La próxima semana vamos a continuar con más sobre esta lección. Pero les quiero decir, amados hermanos, que estemos aferrados a la palabra del Señor. En verdad, será de gran bendición para sus vidas. Dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Dios les bendiga y les guarde mucho. Nos vemos la próxima.